compañeros, doctor, pero son pocos. Podemos empezar en lo que se van uniendo, no tiene problema. Ya, entonces avanzamos. Entonces, el tema a tratar es la falla cardíaca, básicamente enfocada al diagnóstico y tratamiento. Entonces, en semiología ya han hecho clase de insuficiencia cardíaca, conocemos que la principal repercusión de la falla cardíaca es a nivel pulmonar, ¿no? Nosotros vemos acá el alveolo, que es un espacio virtual para el intercambio gaseoso. Acá el alveolo está libre, el capilar pulmonar, el alveolo. Ingresa oxígeno al capilar pulmonar y sale CO2, eso es lo normal. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, miren, el alveolo se llena de un contenido líquido, material proteináceo, material celular. Caramba, caramba. Entonces, acá como ven, el alveolo se llena, ¿no? De líquido. Y eso es porque aumenta la presión hidrostática del capilar pulmonar y produce una extravasación de líquido al espacio alveolar. Entonces, normalmente el ventrículo izquierdo se contrae y envía la sangre anteriormente a la aorta ascendente. Pero el, cuando hay falla cardíaca, el ventrículo izquierdo inyecta la sangre hacia la aorta ascendente, pero en menor cantidad. Queda un remanente que se regresa a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares llega al pulmón. Entonces, en la falla cardíaca lo que va a haber es un aumento de la presión capilar pulmonar por un flujo retrógrado. Cuando esté más de 18 milímetros de mercurio es la fase intersticial, más de 25 milímetros de mercurio es la fase alveolar. A nivel mundial, la principal causa de de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial no controlada. Miren cómo la hipertensión arterial produce una hipertrofia en el ventrículo izquierdo, una hipertrofia, pero esa hipertrofia desencadena un mecanismo inflamatorio y de remodelación que va a llevar una fibrosis, una cicatriz del corazón, ¿no? Y ese tejido fibrótico en el miocardio no tiene capacidad contráctil, produce una dilatación y por ende a la falla cardíaca. La segunda causa es la enfermedad coronaria. Miren cómo cae el infarto, produce necrosis del músculo y eso hace pues que no sea contráctil. Acá la primera causa de falla cardíaca es la hipertensión arterial. Entonces, en cuanto a la semiología, ya ustedes conocen, ya han llevado en el evento pasado. El paciente va a presentar disnea en decúbito dorsal, es lo típico, la disnea que es en el decúbito dorsal, y se alivia al paciente al tomar la posición de sentado, eso se denomina edema alveolar. Ya nos habla del edema agudo del pulmón. También hay otro síntoma que se ha adaptado, que es la vendognia, que es la disnea al inclinar el tórax hacia adelante. Vamos a avanzar, y esto es semiología. Disnea paroxística nocturna, cianosis, síncope, sibilancias a nivel pulmonar cuando está haciendo edema agudo del pulmón. Vamos a escuchar sibilancias roncantes y crepitantes en todos tercios inferiores de ambos campos pulmonares o en el tercio inferior. El edema cardíaco es básicamente vespertino, es por las tardes. La mañana el paciente se despierta, normal la pierna y conforme pasan las horas del día, por la tarde el edema es más notorio. Hay palpitaciones, el ritmo de galope, no sé si han escuchado algunos de ustedes, creo en práctica, y aumento de la actividad simpática, el pulso es alternante, vamos a pasarlo ya, va a haber oliguria, nicturia, hay una caquexia cardíaca, hay hipotensión, respiración de Cheyne-Stokes. Estos son la semiología que encontramos, ¿no?
cianosis, diaforesis, hipotermia, taquimia, respiración de Cheyne-Stokes, taquicardia sinusal, pulso alternante. Hay una disminución de la fracción de eyección. La fracción de eyección la podemos medir mediante ecocardiograma. Lo normal es mayor de 55%, es un corazón que contrae enérgicamente. Cuando esto disminuye por debajo de esos valores, se activa el sistema mecanismo adrenérgico, que va a producir palidez, diaforesis, piloerección, taquicardia. Y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a retener agua y sodio. Eso produce edema, hepatomegalia, disnea, ¿no? Todo esto va a producir taquicardia, ritmo de galope y cardiomegalia. La falla cardíaca izquierda, si falla cardíaca izquierda, el paciente va a tener ortopnea. La falla cardíaca derecha, igual, lo que vamos a ver es cor pulmonar, incurgitación yugular, en la incurgitación yugular, derrame pleural, hepatomegalia, ictericia, hipertensión portal, esplenomegalia, mala absorción intestinal. En la falla cardíaca derecha hay edema, hepatomegalia, incurgitación yugular. Ya esos no se olviden. Vamos a pasar básicamente, esto es la semiología. Ahora vamos a empezar ya que en esta parte enfocada al diagnóstico y tratamiento. Miren, la falla cardíaca se clasifica en cuatro estadios: A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Ya? Entonces, esto es acá. En el estadio A están todos los pacientes que están en riesgo de hacer falla cardíaca, los hipertensos, los diabéticos, los coronarios. En el estadio B están aquellos pacientes que tienen daño estructural, pero no tienen síntomas. En el estadio C ya hay daño estructural y tienen síntomas. En el estadio D ya el paciente es refractario a todo. Ya ahí es un candidato a trasplante. Ya le hemos dado medicamentos de todo tipo y no mejora. El tratamiento es de acuerdo a cada estadio. En el estadio A se supone que son pacientes en riesgo, ¿no? Corregir la diabetes, tratar la enfermedad coronaria, tratar la hipertensión, todos los factores que puedan llevarnos a insuficiencia cardíaca. Ese es el tratamiento del estadio A. En el estadio, eh, en el estadio B ya tratamos, ¿no? Con fármacos. Ya se supone que hay falla cardíaca, pero no presenta síntomas todavía aún el paciente, ¿ya? Pero debemos dar tratamiento, debemos dar tratamiento. En el estadio C también damos tratamiento, en el estadio D también ya, pero acá ya el estadio D ya es paciente candidato a trasplante. Hay una clasificación también de acuerdo a la fracción de eyección. Llaman falla cardíaca con fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es mayor del 50%. Llaman falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando este es menos del 40%. Falla cardíaca con fracción de eyección reducida cuando este es menos de 40. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada cuando es más de 50. Y falla cardíaca intermedia también. Está cuando es de 40 a 50, ¿no? Eh, en países de Europa, Estados Unidos, cuando llega un paciente de emergencia con disnea, eh, ellos quieren determinar si la disnea es de causa cardíaca o de disnea de causa respiratoria en emergencia, ¿no? Solicitan un examen que se denomina ProBNP. Es un examen que se dosa en sangre, el ProBNP.
Si este es mayor de 125 picogramos por mililitro, el siguiente paso es pedir un ecocardiograma. ¿Ya? Son países pues desarrollados, un ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma confirman si tiene o no insuficiencia cardíaca. Pero acá pues estamos en el Perú. No hay ni ProBNP ni ecocardiograma en una emergencia en la mayoría de los casos. Entonces debemos acostumbrarnos a hacer el diagnóstico clínico. Hay factores también que pueden predisponer a como les dije, a la falla cardíaca, los pacientes también que usan quimioterapia. Ya los pacientes que reciben quimioterapia, antes de que reciban su tratamiento, se les realiza un ecocardiograma para ver la fracción de eyección, si ha reducido. Eh, Pacientes con infarto, pacientes hipertensos. También ahí se ha descrito cardiomiopatía periparto también. Hay también cardiopatía de estrés, el Takotsubo. Entonces acá empieza el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la falla cardíaca? Eh, Vamos a pasarlo acá, todavía seguimos en el ProBNP. Este es el tratamiento. El tratamiento cuando la falla cardíaca es con fracción de eyección reducida, o sea, la fracción es menos del 40%, damos inhibidores, diuréticos, inhibidores receptor de mineralocorticoides, ¿no? Como la aldosterona, la, como la espironolactona, ¿no? O sea, son inhibidores receptor de la aldosterona, que es la espironolactona. Es el medicamento que usamos siempre en insuficiencia cardíaca. Ustedes habrán visto ahí los que han hecho práctica. Damos de dosis de 25 miligramos cada 24 horas. 25 espironolactona, 25 miligramos cada 24 horas. Podemos dar hasta 50 miligramos cada 24 horas de espironolactona. Damos un YECA, podemos dar un YECA, que en este caso el que tenemos a la mano es el enalapril. Enalapril podemos dar, vamos a pasarlo acá, acá está el cuadro. YECA podemos dar enalapril podemos dar no como dosis antihipertensiva, sino como dosis para falla cardíaca. La pastilla viene de 10 miligramos, podemos dar un cuarto de tableta cada 24 horas o media tableta cada 24 horas, ¿ya? Entonces, los YECA, ¿no? También podemos dar un ARA2, que es el candesartán, el losartán o valsartán. Candesartán, losartán, valsartán, ¿no? Podemos dar también ese medicamento. O también podemos dar los ARNI, sacubitril valsartán. Los que fueron a hacer práctica y vieron un paciente que está recibiendo sacubitril valsartán. Este es el tratamiento actual, ¿no? Que está en boga, que las guías recomiendan el sacubitril valsartán, que puede empezar con 24 26 miligramos cada 12 horas. 24 26 miligramos cada 24 horas puede empezar el tratamiento y aumentando la dosis progresivamente. Acá tenemos los beta bloqueadores, el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, ¿ya? También son medicamentos que están indicados en falla cardíaca. Acá están los receptores, los diuréticos antagonistas del receptor de mineralocorticoides, la espironolactona, los inhibidores SGLT2, la dapaglifosina, la empaglifosina. Damos dosis de 10 miligramos cada 24 horas, ¿ya? Y acá está el tratamiento. Cuando es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el tratamiento es solo diuréticos. Solo diuréticos. Siempre que ingresa un paciente a emergencia con disnea, debemos estar atentos en los antecedentes. Si tiene antecedentes de infarto cardíaco, hipertensión arterial, cirugía cardíaca de bypass, cirugía de válvula aórtica o mitral, siempre debemos pensar en sospechar en falla cardíaca, si no tolera el liquid dorsal, ¿no? Listo, preguntas hasta acá. A seguir con la siguiente clase. Todo claro, doctor. Sí, doctor, todo claro, de hecho. Igual, vamos a avanzar con la siguiente clase. Ya.
Ya, la otra clase, ¿ya? Cambio la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Ya me van a decir si cambia. ¿Cambia la diapositiva o está en la primera? Está en la Dicen, primera, doctor, pero no, se comparte como tal la pantalla, pero la presentación no está en grande, no sé cómo decirlo. pero no aparece la primera que cambia. No, se queda en la primera. Ah, ahora está en la décima. Ya, entonces lo pasaremos así nomás. Ya, vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Entonces, las cardiopatías congénitas son de tipo acianóticas. O sea, el paciente, ustedes escuchan un soplo, ya ustedes han tenido, creo, un paciente con una comunicación interventricular, ¿has visto? Escuchan el soplo, pero el paciente está rosado, rosado. Entonces, el chan ahí, en las cardiopatías congénitas de tipo acianóticas, el chan es de izquierda a derecha. Acuérdense, el chan es de izquierda a derecha. Por ejemplo, tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. El chan es de izquierda a derecha, va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, si es una comunicación interauricular, ¿ya? De izquierda a derecha. Si es una comunicación interventricular, va de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Entonces, no se olviden, en las cardiopatías congénitas de tipo acianóticas, el chan es de izquierda a derecha. Si es una comunicación interauricular, el chan va de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Si es una comunicación interventricular, el chan va de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Por ejemplo, acá tenemos una comunicación interauricular. El chan, por ejemplo, va de la aurícula izquierda, va el flujo sanguíneo a la aurícula derecha. Acá, por ejemplo, tenemos un niño rosado,
con un soplo en la región parasternal inferior izquierda. Ya estamos sospechando una comunicación interventricular. Comunicación interventricular. Es la cardiopatía congénita asianótica más frecuente. ¿Ah? Anoten, ¿ah? ¿Cuál es la cardiopatía congénita asianótica más frecuente? Es la comunicación interventricular. Y el chamba de izquierda a derecha. El chamba de izquierda a derecha. Rosado, ¿no? En las cardiopatías congénitas tipo cianóticas, el chan es de derecha a izquierda. No se olviden, ¿ah? En las cardiopatías congénitas cianóticas, el chan es de derecha a izquierda. Por ejemplo, este es un niño con una cardiopatía congénita tipo cianótica, el chan es de derecha a izquierda. Ya. Cabe también mencionarles que la cardiopatía congénita de tipo cianótica más frecuente es la transposición de grandes vasos. No se olviden, ¿ah? La transposición de grandes vasos es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. ¿Cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento? Es la transposición de grandes vasos. Si esto no se corrige, el paciente muere en semanas, 3 semanas, máximo un mes, muere. Entonces, estos no van a llegar a la etapa adulta de estos pacientitos. Han anotado, ¿no? Sí, doctor. Pues, ya, Sí, entonces doctor. acá, por ejemplo, tenemos, ya este es un, ya el lactante, ya, y igual también con el leche unguial azul, entonces una cardiopatía congénita cianótica, el chamba de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Por ejemplo, acá tenemos una cardiopatía congénita cianótica en un adulto ya, ¿ok? Labio azul, pero esta es una persona adulta, el chan es de derecha a izquierda. La cardiopatía congénita que más frecuente en la etapa adulta, adolescente, es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita tipo cianótica, donde el paciente puede llegar hasta los 40 años, ha descrito en la literatura. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, por ejemplo, este es un adulto con leche unguial azul, hay uñas en vidrio de reloj, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, el chan es de derecha a izquierda, ¿no? Izquierda. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente si está en etapa adulta? ¿Qué Tetralogía. cardiopatía congénita? Tetralogía de Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica que llega a la etapa adulta. No se olviden, ¿ah? Más frecuente, ¿ya? Ya, entonces, avanzamos. Igual la cardiopatía, este es un adulto, ¿no? Este es un adulto. ¿Qué cardiopatía congénita tiene? Dedos azules, dedos en palillo de tambor, vidrio en de reloj. ¿Qué diagnóstico? Tetralogía de Fallot. Tetralogía de Tetralogía de Fallot. Fallot. Ya. Entonces, estas son las características de la tetralogía de Fallot. La
Miren, acá hay una comunicación interventricular. Cuando estoy señalando hay una comunicación interventricular y yo les decía que en la cardiopatía con tipo cianótica el CHAN es de derecha a izquierda. Y acá la flecha azul está señalando el CHAN de derecha a izquierda. El flujo sanguíneo va de derecha a izquierda. Hay una comunicación interventricular. La segunda característica anatómica es que hay un cabalgamiento de la aorta. Cabalgamiento de la aorta sobre el 6B. ¿Ya? Cabalgamiento de la aorta. Hay un cabalgamiento de la aorta. La tercera característica, hay una estenosis de la válvula pulmonar o de la arteria pulmonar, ¿ya? En su nacimiento. Miren cómo la arteria pulmonar es más delgada en su origen, más estenótica, ¿no? Hay una estenosis de la arteria pulmonar, es la otra característica. Y la siguiente es una hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. Y el CHAN es de derecha a izquierda nuevamente. De todas estas características que he mencionado, la más importante es la estenosis de la arteria pulmonar. Depende de la estenosis de la arteria pulmonar la gravedad de la enfermedad. Porque si esta estenosis es muy severa, llegará sangre a los pulmones. ¿Qué dicen ustedes? Si la estenosis de la arteria pulmonar es muy severa, más delgada la arteria pulmonar, ¿podrá transmitir sangre a los pulmones? No, doctor. No No, llega. pues, no, y si no llega sangre a los pulmones, el paciente se despide, ¿no? Ahí es. Entonces, la característica más importante de la que he mencionado es la estenosis de la arteria pulmonar. Si la arteria pulmonar está muy adelgazada, hay una estenosis severa, no llega sangre al pulmón y el paciente fallece. Por eso se le denomina la cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar. Ya, hipoflujo pulmonar. Esa es la característica o el mecanismo fisiopatológico más importante también. El hipoflujo pulmonar. Si en el examen les preguntamos, ¿hay hiperflujo pulmonar en la tetralogía de Fallot? ¿Qué dicen? Falso. No, doctor, falso. Ya, estamos acá avanzando. Entonces, estas son las características de la tetralogía de Fallot que ya mencionamos, aorta cabalgada, estancia arteria pulmonar, comunicación interventricular, hipertrofia del círculo derecho. ¿Cuál es la más importante? Estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis. No, ya, muy bien. Y ahí seguimos avanzando. Entonces, las manifestaciones clínicas son retraso tanto físico y psicomotor, hipoxia crónica, acropaquia, hipoxia, policitemia, aumento de la viscosidad sanguínea, riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, va a presentarse crisis de cianosis. Esto es si es que el espasmo de la arteria o del infundíbulo de la arteria pulmonar se, se encadena, o sea, se acentúa, ¿no? Miren, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, los adolescentes toman en la posición de encunclillamiento. Posición de encunclillamiento. ¿Para qué? Para evitar que la sangre acidótica de los miembros inferiores llegue al corazón, a la arteria pulmonar, porque cuando llega la sangre acidótica de los miembros inferiores a la arteria pulmonar, la válvula pulmonar o el infundíbulo de la arteria pulmonar hace espasmo y se reduce aún más la luz de la arteria pulmonar. Entonces, para evitar que eso suceda, el paciente toma la posición de encumplimiento para que la sangre acidótica se quede en las piernas. Ya, esto se denomina posición de encumplimiento, posición de rana. Ocurre en la tetralogía de Fallot. En una radiografía de tórax vamos a ver el corazón en zapato sueco. Corazón en zapato sueco. No se olviden. Igual corazón en zapato sueco, corazón de bota, también le denominan. En el electrocardiograma vamos a ver una hipertrofia del ventrículo derecho, bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Y la cirugía
paliativa se puede hacer. La tecnología de Fallot, que es el Blalon-Townsend. El Blalon-Townsend consiste en hacer ya sabíamos que hay una estenosis de la arteria, de la válvula pulmonar, de la arteria pulmonar, una atresia, ¿no? Una disminución de la luz de la arteria pulmonar. Entonces, para permitir que la sangre llegue a los pulmones, hacemos una anastomosis entre la rama de la subclavia derecha y la rama derecha de la arteria pulmonar. Hacemos una anastomosis. Ese es el Blalon-Townsend. Se puede hacer cirugía correctora de 6 a 12 meses cuando hay un empeoramiento de la saturación. ¿En qué consiste? En cerrar el CIB, se cierra el CIB, se coloca un parche transanular, se coloca un parche transanular en el infundíbulo de la arteria pulmonar, ¿ya? En la cirugía correctora, los pacientes mejoran, ¿no? Con cirugía paliativa hasta el 90% y el 90% con cirugía correctiva. Después tenemos la transposición de grandes vasos, les decía, es la cardiopatía congénita más frecuente del recién nacido, de tipo cianótico. Se asocia a madres que consumen alcohol durante la gestación. Y la mortalidad es alta, pues, ¿no? Como yo les decía, la mortalidad de estos niños, generalmente, si no se corrige bien el primer mes de nacimiento, su expectativa de vida es mínima. Muy bien, doctores, hasta acá. Continuamos con la siguiente clase. ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Y ahora vamos a hacer cardiopatía. Me falta la última clase, ¿eh? ¿Han entrado todos sus compañeros? Faltan 5, doctor. Miren, el examen va a venir de lo que yo estoy preguntando. Estoy conversando en la clase. Si no entran, les va a ir mal en el examen. La idea es que entre, pues. Cambió la diapositiva. A ver, avísenme. Sí, doctor. Sí cambió. Ahorita está en la diapositiva 1, doctor. Sí, ahorita lo cambio. Ahí. Gracias. Entonces vamos a hablar de la endocarditis. Yo les decía, el miércoles creo que estábamos comprando el martes, pues, todo paciente que tiene fiebre más soplo, hay que sospechar de endocarditis, ¿ya? Fiebre más soplo, endocarditis. Entonces vamos a hablar de la endocarditis. Para hacer el diagnóstico hay criterios menores y criterios mayores. Los criterios menores son las manchas de Roux, hemorragias retinianas con un centro blanco. Hemorragias retinianas circulares con un centro blanco son las manchas de Roux, ¿ya? La mancha de Roux son un criterio menor de endocarditis. Seguimos. Después, otro criterio menor son los nódulos de Osler, los nódulos de Osler en el pulpejo de los pies y de las manos,
en el flejo de la planta de los pies y de las manos son nódulos dolorosos, sensibles, son los nódulos de Osler. Y las lesiones de Hathaway son lesiones purpúricas, implanta en la planta y la palma de las manos, ¿ya? Son lesiones purpúricas indoloras, en planta de los pies y palma de las manos. Y acá tenemos los nódulos de Osler en el flejo de los dedos, son lesiones dolorosas, sensibles, ¿ya? Y en la palma de las manos tenemos las lesiones purpúricas, que son las lesiones de Hathaway, son indoloras, en los nódulos de Osler, ¿no? También tenemos hemorragias en astillas, también es otro criterio menor, la hemorragia en astilla. Hay factores de riesgo para endocarditis, por ejemplo, que sean portadores de una prótesis biológica en aórtica o mitral, que sean portadores de marcapaso, que sean portadores de catéteres, ¿no? Que tengan nutrición parenteral, que sean portadores de válvula bicúspide, o sea, asientan. La endocarditis siempre asienta sobre una lesión estructural de alguna de las válvulas o sobre un dispositivo que el paciente tenga. Acá están los criterios menores, son los que ya hemos mencionado, las manchas de Roux, los nódulos de Osler, lesiones de Hathaway. Ya, estos son criterios menores. La fiebre también es un criterio menor. La fiebre es un criterio, no se olviden, ¿no? Es criterio menor, la fiebre. ¿Cuáles son los criterios mayores que nosotros en un estudio de imagen podamos ver la vegetación? Ese es un criterio mayor. En un ecocardiograma, por ejemplo. En un ecocardiograma vemos la vegetación y eso sería un criterio mayor. Y que también en dos hemocultivos aislemos algún tipo de bacteria con diferencia de 12 horas. En dos hemocultivos podemos aislar la bacteria con una diferencia de 12 horas. Esos son los criterios mayores. No se olviden. Ya vamos a pasarlo acá. Vamos a pasarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes con fiebre y soplo, lo que solicitamos es un ecocardiograma. Ya, el más específico es el ecocardiograma, el más sensible es el ecocardiograma transtorácico, pero el más específico es el transesofágico. ¿Ya? Ese es el que pues, nos puede dar un diagnóstico más preciso, ese es el estudio. ¿Ya? Entonces, acá vemos en una imagen que es un ecocardiograma. No sé si ven la imagen en movimiento. ¿Logran ver la imagen en movimiento? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Logran? Ahí esta es una prótesis biológica mitral. Miren acá la vegetación, cómo está en el anillo de la válvula biológica. ¿Ven ahí cómo vibra? ¿Dónde está la flecha? ¿Ven? Esa es la vegetación. ¿Logran ver, no? Sí, doctor. Y entonces, ese es un criterio mayor o menor. Mayor. Mayor, Mayor, doctor. mayor. Miren, ahora, ¿sabes cuál es el problema de la vegetación? Nosotros para que esta vegetación desaparezca, damos antibiótico endovenoso por 6 semanas. No se olviden, ¿ah? 4 a 6 semanas. Endovenoso. El tratamiento de la endocarditis es de 4 a 6 semanas vía endovenosa. Pero mientras más grande es la vegetación, existe el riesgo que esta vegetación se fragmente, se desprende al cerebro, se desprende al pulmón, se desprende al vaso. Y si es más grande, tampoco el antibiótico logra penetrar adecuadamente al centro de la vegetación. Demora más en penetrar porque es grande por la vegetación. Se recomienda que cuando la vegetación es mayor de 2 centímetros de diámetro, de 20 milímetros, recomienda la cirugía. Ha habido pacientes que han hecho infarto cerebral por una endocarditis.
¿Por qué? Porque la vegetación se desprende. Por ejemplo, esta es una prótesis mitral mecánica. Miren cómo tienen una vegetación grandota ahí en el anillo valvular. ¿Ven donde estoy señalando la flecha? ¿Logran ver? Sí, doctor. Ahí se ve la vegetación, ¿no? Grandota, grandota se ve. Esa vegetación se puede desprender, ¿qué dicen? Puede causar embolia, cerebro, hígado, vaso, pulmón. Sí, Sí, Mientras más, si la vegetación es muy grande, el antibiótico logrará penetrar. no, doctor. No penetra por el antibiótico, ¿no? Yo les decía, si ya más de 2 centímetros o más de 20 milímetros, el tratamiento ya es quirúrgico, ya. Es quirúrgico porque la vegetación en cualquier momento se desprende. Y otra cosa, esta vegetación, si en caso fuera una válvula, hemos visto dos válvulas protésicas, ¿no? Pero hay casos que la vegetación afecta a las válvulas nativas, o sea, las de uno mismo, ¿no? Y cuando asienta la vegetación sobre el velo de la válvula mitral, por ejemplo, está la vegetación, damos 6 semanas de antibiótico y al final hacemos un ecocardiograma transesofágico de control y a veces le hace hueco, la perfora la válvula. Entonces la bacteria no es que se queda ahí, la bacteria perfora los velos de la válvula y cuando perfora los velos de la válvula ocasiona insuficiencia mitral severa o insuficiencia aórtica severa. No se olviden, ¿ah? La vegetación puede perforar los velos de la válvula. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces la bacteria se come las válvulas, en otras palabras, se la come. Entonces, para eso, para poder determinar si ha sucedido eso, hacemos un ecocardiograma transesofágico al final del tratamiento, al final de las 6 semanas. Idealmente se hace uno cuando empieza un transesofágico en la primera semana y un transesofágico al finalizar el tratamiento. Porque si damos 6 semanas de antibiótico, pero la vegetación ha reducido, ¿no? Pero ha dejado una perforación, hay que entrar a cirugía. ¿Quedó claro hasta acá? sí, Sí, doctor. doctor. Por ejemplo, acá hay otra vegetación en el velo septal de la válvula mitral, miren, en el velo septal de la válvula mitral. ¿Qué criterio es ese, mayor o menor? Mayor. Mayor, doctor. Mayor, mayor. ¿Hayan visto una vegetación alguna vez? En redes sociales nomás, doctor. Miren, y ahora quiero que vean cómo perfora la válvula, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá esta es una vegetación en la válvula pulmonar. Avanzando, 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 avanzando. Vamos a avanzarlo. Quiero que vean cómo perfora la válvula. Por acá tengo una imagen. Ahí está, miren, esta acá, miren, por ejemplo, esta es un ecocardiograma ya transesofágico. Es una imagen de ecocardiograma transesofágico. Y acá donde estoy señalando la flecha, este es el velo septal de la válvula mitral. Ustedes ven como un saco, ¿ven? ¿Logran ver el saco que estoy señalando acá en el velo septal de la válvula mitral? Sí, doctor. Ya, ese Sí, saco es doctor. una perforación. Ahí se ha perforado. Van a ver, ahorita lo voy a poner en movimiento y van a ver que por ahí pasa la sangre. Se ha perforado ahí. ¿Ven?
Entonces, ven ahí, ¿no? Por el saco pasa la sangre, ¿no? Ven. Sí, lo de azul, no, doctor. Sí, ahí se ve. Ahí hace la turbulencia. Ahí en el saco hace la turbulencia. Miren, ahí donde está el saco, ahí hace la turbulencia. Se ha perforado, pues. Entonces, la endocarditis puede dejar secuelas Sí, Sí, y deja secuelas. Vamos a avanzar ahora con el tratamiento antibiótico, ¿ya? Vamos a avanzar con el tratamiento antibiótico. Hay endocarditis por hongos también, ¿ah? Se dice en la literatura, describe que la endocarditis por hongos las vegetaciones son gigantescas. Cuando hay una vegetación gigantesca hay que sospechar en endocarditis por hongos. Esta es una vegetación gigantesca. El tratamiento de la endocarditis por hongo es quirúrgico. Avanzamos. Miren, entonces ahí vamos a pasarlo. La endocarditis puede ser por estreptococo orales o estreptococo bovis. Cuando es por estreptococo, damos como tratamiento ceftriaxona 4 a 6 semanas, ceftriaxona 4 a 6 semanas con amicacina 2 semanas, 2 semanas, ¿ya? Damos ceftriaxona con gentamicina, ceftriaxona con gentamicina, ¿ya? Damos ceftriaxona 4 semanas y gentamicina solo 2 semanas. No damos más dosis de gentamicina porque este es nefrotóxico, se lo lleva el paciente a la diálisis. Ya cuando es por estreptococo la endocarditis, damos ceftriaxona por 4 a 6 semanas y la gentamicina por 2 semanas. ¿Quedó claro hasta acá? sí, doctor. sí, doctor. Ya cuando es por estafilococo, damos vancomicina por 4 a 6 semanas más gentamicina 2 semanas. Más gentamicina 2 semanas. Cuando es la endocarditis por enterococo, damos ceftriaxona 4 a 6 semanas más ampicilina 4 a 6 semanas. Y se acabó la clase. Ah, doctor, ¿podría repetir, por favor, la terapia de estafilococos enterococos? Ya, enterococo es ceftriaxona 6 semanas y ampicilina 6 semanas. O sea, ambos tienes que dar. Ceftriaxona 6 semanas más ampicilina 6 semanas. Ese es enterococo. Estafilococo es vancomicina 4 a 6 semanas más gentamicina 2 semanas. Muchas gracias, doctor. Listo, doctores. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, doctor, de mi parte. Todo claro, doctor. Listo, entonces acabamos la clase. Han entrado 10 nomás. ¿Cuántos son? Somos 15. ¿Por qué faltan, digo yo? Después tan tristes cuando los jalan en el examen. Bueno, ya están grandes ustedes. Ya ustedes están en un nivel universitario, ya no vamos a estar atrás de ustedes. Eso puede ser en el colegio, en la primaria, ¿no? Ustedes ya están, pues, ya son adultos ya. Si no ingresan a la clase, que en la clase nosotros lo que podemos darles son algunos alcances en base a la experiencia, a los casos que uno ve, ¿no? Porque en realidad esto pues está en internet, con la inteligencia artificial hay un montón de estas diapositivas en internet, pero
No está de más siempre darle algunos alcances para que despejen sus dudas y te queda más, ¿ah? Tratan mejor. Bueno, doctores, no sé si hay alguna pregunta final. Todo claro, doctor. Muchas gracias por la clase. Ya, entonces me despido, doctores. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor, doctor. por su tiempo. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bendiciones. Hasta luego, doctor. Gracias.